día, mis hermanos. Continuamos conmemorando el Día del Padre. En este tiempo quiero tener una predicación o un mensaje diferente al primero. El primer mensaje lo titulé El valor de un padre guiado por Dios. Pero sé que el tema de los padres es un tema bastante sensible para muchas personas hoy en día. Y es por lo debilitado y lo conflictivo que es el rol de padre hoy en día. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, era un niño, ese tiempo de primero a sexto grado. Recuerdo que en donde yo estudiaba teníamos las celebraciones del Día del Padre, de la Navidad, y cada vez que había una fecha especial, los profesores y los maestros convocaban a los padres, y yo recuerdo que la cosa más normal del mundo en esa época era ver al papá y ver a la mamá en las actividades de escuela o colegio. Para mí era muy normal. Yo recuerdo haber visto a todos los papás y a todas las mamás de mis amiguitos que estudiaban conmigo en ese tiempo. Luego, cuando entré en el bachillerato, fue donde comencé como a percibirme que habían compañeros de clase que sus padres estaban divorciados. Entonces veía como los dos casos. Por un lado veía a mis amigos que sí tenían a su papá y a su mamá y vivían con los dos, pero por el otro lado comencé a ver jóvenes que sus padres eran divorciados. Luego pasó más el tiempo al punto donde me convertí en profesor y comencé a dar clases. Y yo daba clases en bachillerato y me llamaba mucho la atención cuando tocaba entregar los boletines, entregar las notas de los estudiantes. Los profesores hacíamos como un censo de cómo estaban los hogares de los estudiantes. Y me sorprendía mucho ver que era muy normal, o sea, por el número, por la estadística, era más común ver a hijos de padres divorciados que ver hijos con papá y mamá. Y claro, lo que vemos es que la tasa de divorcios, de separaciones, está aumentando cada vez más. Y la cantidad de hogares donde no hay papá hoy en día son más comunes que los hogares donde está papá y está mamá. Entonces, por esa razón entiendo que hoy en día para muchas personas tocar el tema del Día del Padre es ponerse a pensar en que soy un hijo de un hogar divorciado y está mi mamá y mi papá se fue con otra familia o no quiso saber más de nosotros, pero el punto es que papá no está. O hoy en día también se escucha casos de hogares donde no fue que el papá se divorció, sino que el papá se fue. Simple y llanamente por vicio, por problemas, por cuestiones familiares, el papá se fue y quedó ausente en el hogar. Y claro, también hoy en día tenemos casos de gente que de repente su papá murió a una temprana edad y básicamente tuvo que seguir avanzando en su vida, de repente con un abuelo, con un tío, con algún mentor, de repente algunos teniendo al pastor como una figura paterna también. Pero el punto está en que comprendo que hoy en día hay un mayor número de personas
que el tema de papá es un tema delicado. Pero en esta oportunidad quiero de repente ser sensible a esa necesidad y mostrarle que también hay gente en la Biblia que pasó por situaciones como esas. Y el hecho de que haya personajes en la Biblia que pasaron por eso y que lograron superar esa situación y ver también cómo Dios respondió a esa situación, a esa necesidad, yo creo que da un mensaje muy alentador, un mensaje muy esperanzador. Y creo también que es un mensaje que necesitamos compartir. Y es el hecho de que cuando una persona, por X o por Y, no puede tener a una figura paterna, Dios se ofrece con todo el amor del mundo a ser esa figura paterna. Así que el día de hoy, si de repente usted no siente el ánimo para celebrar el Día del Padre, pues porque su papá lo abandonó, porque su papá se separó de su mamá y comenzó un nuevo hogar, una nueva familia y se distanció de usted, si de repente tu papá murió y quedaste huérfano, quiero que sepas que Dios se está ofreciendo para ser tu padre. Pero una gran pregunta que te debes hacer es si estás dispuesto a dejar que Dios sea ese padre adoptivo. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego, Dios Todopoderoso, para que seas tú llenándome de tu sabiduría, llenándome de tu poder, para poder compartir este mensaje, para poder compartir esta palabra. Y que de una u otra manera, Señor, pueda ser de bendición para quien lo escucha. Y si hay una persona que tiene heridas en su corazón por la historia con su padre, Señor, que pueda ser sanado y que pueda ser restaurado, recibiéndote a ti, aceptándote a ti como una verdadera figura paterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén. Ok, vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 16. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 16. Entonces, como le dije, triste lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en un mundo donde todas las personas hacen lo correcto, donde todas las personas hacen lo bueno y todo sale bien. Sino que vivimos en un mundo donde cada ser humano tiene maldad en su corazón y la gran mayoría de las veces no se deja guiar por Dios, sino que se deja guiar por su propia maldad, y eso crea una ola de relaciones dañadas, relaciones quebradas, fracturadas, que traen mucho caos y mucho desorden. Lo bueno es que en medio de ese mar de conflictos, ese océano de problemas, Dios se ofrece como una isla donde podemos venir y pisar tierra firme y sólida y estar seguros en Él en medio de todo el caos que haya alrededor. Y una persona que tuvo la bendición de experimentar eso fue Ismael, el primer hijo de Abraham. Estamos acostumbrados a fijar siempre la atención en Isaac, pero no podemos olvidar que Ismael también fue hijo de Abraham. Y mientras que Isaac tuvo una historia familiar muy bonita, porque Isaac fue criado por su papá, fue criado por su mamá, y fueron un hogar bien hermoso.
Isaac tuvo la bendición de contar con Abraham y contar con Sara. Y para el tiempo que nació Isaac, Abraham había sido transformado por el Señor. Y ya cuando nace Isaac, Abraham ya es el padre de la fe que Dios quería formar en él. Y al mismo tiempo, cuando Isaac nació, Sara era ya una mujer que confiaba en el Señor, que había experimentado el poder de Dios y estaba completamente rendida al Señor. Entonces, Isaac se crió en un hogar bien bonito, en un hogar bien estable. Pero lo que se nos olvida es que Abraham también tenía otro hijo que se llamaba Ismael. Y triste, lamentablemente, Ismael no tuvo una vida familiar tan bonita como la de Isaac. Sin embargo, aunque a Ismael le tocó vivir conflictos más duros, él también pudo llegar a experimentar bendición de parte de Dios. Por eso he titulado este mensaje El Padre de Ismael. Ahora, vamos a comenzar voy a estar enfocando sobre 3 puntos principales de este personaje Ismael. Ahora, el primer punto lo vamos a titular El origen conflictivo de Ismael. En Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4 nos dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, vamos a frenar un momentico acá. Dios le prometió a Abraham darle una descendencia si iba a la tierra prometida. Abraham llegó a la tierra prometida, pero ya habían pasado 10 años y todavía Dios no había cumplido la promesa de darle descendencia, de darle un hijo. Entonces, este matrimonio tuvo un episodio de desesperación, tuvo un episodio en donde se rindieron. O sea, ellos dijeron: no sé cómo Dios va a cumplir esta promesa, no sé cómo Él va a alcanzar su plan. Y fue el momento donde Sara dijo: bueno, yo voy a ayudarte, yo voy a intervenir. Como yo no puedo darte hijos, entonces no creo que Dios te vaya a dar hijos a través de mí. Entonces, yo tengo una sierva, que es una mujer egipcia, que yo creo que ella es fértil, pensó Sara. Y a Sara se le ocurre este plan: yo te voy a dar a mi sierva egipcia para que tú tengas relaciones con ella. Y es una cosa impresionante. Honestamente, no sé cómo a una mujer se le ocurrió una idea como esa, pero a ella se le ocurrió. Y ella dijo: el hijo que ella tenga, lo vamos a adoptar y va a ser como si fuese mi hijo. Entonces, Sara dijo: con esto resolvemos el problema. Porque de aquí en adelante tú vas a tener tu hijo, Dios va a cumplir su plan contigo, y como yo te presté a mi sierva, entonces cumplí yo mi rol como mujer, pensó Sara. El asunto está en que, bueno, no es la forma en que Dios obra. No son los canales que Dios quería usar. Y cristiano, cristiana que me está escuchando, comprenda una cosa: nosotros no podemos ayudar a Dios a cumplir sus metas. Dios tiene el poder, tiene la capacidad para hacer todo lo que Él quiere hacer. Y muestra de ello
es que cuando usted ve el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis se nos muestra cómo ya el Señor tiene la batalla final cuadrada y tiene el fin del mundo cuadrado y tiene la nueva creación cuadrada. Es decir, a los planes de Dios no les hace falta absolutamente nada. Él tiene el poder para hacerlo. De manera que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, alcanzar la voluntad de Dios, pues es muy simple, es muy sencillo. Usted se tiene que dejar guiar por Dios, confiar en Él, confiar en sus caminos, confiar en sus formas. Porque cuando nosotros nos salimos del camino de Dios, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, de la manera de Dios, lo único que vamos a producir es conflicto, desorden y caos. A Sara en un principio le pareció que la idea era muy buena. Pero luego vino su esposo, estuvo con esta mujer y honestamente es muy indignante la forma en que Abraham y Sara tratan a Agar. Porque ven a Agar como un objeto. El hecho de que ellos hayan pensado, bueno, ve, acuéstate con ella, ella va a tener un hijo de nosotros y luego vamos a agarrar al niño, y están viendo a Agar, la están viendo como un objeto. No le están dando la dignidad de un ser humano. En pocas palabras, no la están viendo como un prójimo. Y eso ocurre cuando nosotros abandonamos la mente de Dios y queremos pensar como seres humanos. Los seres humanos no valoran la vida de otros seres humanos. Y por eso no les importa sacrificar o hacer daño a la vida de otros seres humanos con tal de obtener un beneficio personal. Entonces es tremendo. Pero este es un capítulo de la Biblia donde tú ves cómo la Biblia es tan sincera y honesta. Si la Biblia fuese escrita por venezolanos, Abraham fuese lo máximo y Sara fuese espectacular, la libertadora y el libertador. Pero Dios no quiere mostrarnos falsas historias, Él no quiere mostrar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Aquí hay dos seres humanos dañados a los que Dios quiere usar, pero ellos todavía no entienden los planes y los caminos de Dios. Lo bueno es que Dios no desecha ni destruye, sino que busca la manera de restaurar quiénes somos, lo que somos, incluso hasta lo que hacemos. El problema es que Sara y Abraham se comportan como los villanos en este capítulo, usan a Agar como un objeto y el resultado es que Agar sale embarazada. Pero cuando Agar sale embarazada, eso produce un desorden, porque la criada va a tener un hijo del dueño, del jefe. Entonces se suponía que la esposa era la que iba a hacer eso, pero ahora lo está haciendo ella. Entonces si ella va a tener un hijo del dueño de la casa, entonces ¿qué posición ocupa Agar? Abraham y Sara crearon un caos, crearon un conflicto, porque ahora Agar ya no se quiere comportar como una sierva porque va a tener el hijo del dueño, del amo. Eso es un caos, eso es un conflicto. Ellos tratan de resolverlo a su manera, pero la manera de Sara es que Sara le dice a Abraham, mira, ahí está, esta sierva no me quiere hacer caso, no me quiere escuchar, ¿qué voy a hacer, Abraham? Y la Biblia nos muestra que Abraham resolvió el problema como muchos hombres lastimosamente resuelven problemas hoy en día. Bueno, tú tienes un problema, resuélvelo tú, y lo que tú hagas. Y es tremendo. Abraham básicamente se lavó las manos diciéndole a Sara, resuelve tú, es tu sierva, haz como tú quieras. No tuvo el valor para asumir esa situación. Y la solución de Sara fue maltratar a Agar.
Y el maltrato fue tan intenso que Agar, estando embarazada, me imagino esa mujer con esa barriga, huyó de la casa hacia el desierto. Entonces póngase a pensar cuánto maltrato le daría Sara a Agar para que Agar, estando embarazada, haya decidido huir al desierto sin tener un refugio en el desierto. Entonces, primer punto, el origen conflictivo de Ismael. El pobre Ismael en este momento se encuentra en la barriga de su mamá. Y esa pequeña criatura no sabe, no tiene ni idea del conflicto en donde él va a nacer. Imaginémonos por un momento a Ismael, que hubiese nacido en un 2019, porque no lo hubiese agarrado la pandemia, pero pongamos que nació en el 2019 y a ese niño le toca una actividad del padre en la escuela o en el colegio, y ustedes se imaginan a Ismael contando su historia a la maestra en un día del padre. Mira, ¿y tu papá y tu mamá? No, bueno, va a venir mi mamá porque mi papá no puede venir si mi mamá viene. Lo que pasa es que mi mamá trabajaba en casa de mi papá, pero entonces mi papá tuvo relaciones con ella porque su esposa no podía, entonces nací yo. Y bueno, yo soy hijo de mi papá, pero su esposa no me quiere y yo... En ese conflicto nació Ismael. Y triste y lamentablemente Ismael no es el único niño, no es la única niña, no es la única criatura que le ha tocado nacer en un hogar que no tiene ni pie ni cabeza. Y déjame decirle una cosa, hoy en día hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué Dios permite eso? Dios nos ha dado libre albedrío. Y el libre albedrío significa dejarnos elegir. ¿Y por qué vemos este tipo de situaciones? Porque eso es lo que la gente ha elegido. Y esta historia debería hacernos reflexionar y darnos cuenta de cómo nosotros, los seres humanos, creamos nuestro propio caos, creamos nuestro propio conflicto. Y hoy en día hay muchas mujeres amargadas por el perro, por el sucio que me dejó. Pero ese perro, ese sucio que le llamas ahorita, tú lo elegiste. Te hizo ojitos, te ofreció la Vía Láctea, tú te lo creíste y lo aceptaste. Y triste y lamentablemente, espero que no sea el caso, pero si lo es, comprenda que si usted tiene ese conflicto, si usted tiene ese caos, es porque eso fue lo que usted eligió. Eso fue lo que usted construyó. Y es muy lamentable que niños y niñas tengan que venir hoy a este mundo a sufrir en un hogar que no tiene ni pie ni cabeza. Lo bueno es que en medio de los caos que nosotros armamos, está Dios buscando intervenir para nuestra bendición. Agar huyó al desierto. Y no sé si usted lo sabe, seguro que sí, pero el desierto no es el mejor lugar para una mujer embarazada. No hay agua, no hay comida, hay sol, hay animales que pueden atacar y comer. Y de repente está Agar sola en el desierto. Pero en el capítulo 16, versículo 10, dice que nos muestra cómo Jehová tuvo compasión de Agar y se le apareció y habló con ella y la hizo volver en sí. Y en el versículo 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Qué tremendo cómo Sara, Abraham y Agar crearon este conflicto.
Pero en medio de este conflicto viene Dios e interviene para ayuda, para bendición del niño que viene en camino. El ángel de Jehová, que es el Señor, le dice a Agar, de ese niño va a tener la bendición que tiene Abraham, la va a tener también este niño. Porque Dios prometió bendición a la descendencia de Abraham. Y Ismael es descendencia, por lo tanto Ismael gana automáticamente la bendición de Abraham. Entonces es tremendo porque Abraham no estaba velando por los derechos de Ismael. Pero este niño ya está en la barriga y ya está Dios defendiendo los derechos que Dios ve, más nadie le va a dar. Entonces aquí tenemos que comenzar a digerir y pensar en una cosa. No sé qué ser humano te tocó como padre. Yo espero que haya sido uno bueno. Yo espero que haya sido uno responsable, amoroso, atento, que te enseñó, que te cuidó, que te protegió. Pero comprende, si te tocó uno que se fue, si te tocó uno que estuvo ahí pero nunca se sintió, si te tocó tristemente que no pudiera estar porque murió, yo quiero que a través de la historia de Ismael tú puedas ver que aunque no hubo un ser humano que pudiera brindarte todo lo que tú esperabas de un padre, si has logrado llegar a este punto es porque de la manera que Dios intervino para el nacimiento de Ismael, también Dios estuvo interviniendo para que tú pudieras tener todo lo que tienes hoy. Y comprende que Dios ha buscado hacer el bien en medio del caos en que este mundo y los seres humanos te han sumergido. Entonces, si el día de hoy tú dices, no puedo ver a un hombre como padre y gozarme y celebrar por la mala crianza que me dio, yo quiero que reflexiones en este momento y tú puedas mirar al cielo y reconocer que tienes vida porque el Padre que está en los cielos quiso dártela. Has tenido salud, has tenido provisión, has podido tener proyectos, has podido hacer un montón de cosas porque hay un Dios que quiere ser un Padre para cada uno de nosotros y ha buscado intervenir para tu favor. Entonces, viendo a Ismael, número uno, tuvo un origen conflictivo. Número dos, fue puesto a un lado por su padre. Ismael nació. Y cuando nació, pues Abraham lo amó, lo cuidó y lo trató como a su hijo favorito. El problema es que Dios le dijo desde un principio, yo te voy a dar un hijo de Sara, no de Agar. Entonces, ese hijo que tú tienes ahí, yo te lo voy a bendecir, pero él no es el del plan. Él no es el elegido, él no es el hijo con el que yo quiero continuar mis planes. Y el Señor le dice, y no podemos ver a Dios como el malo. Ismael es el resultado del plan de Sara y de Abraham. No es el resultado del plan de Dios. Dios planeó a Isaac. Ahora, no es que Ismael fue un error y se le salió de las manos a Dios. Dios permitió la vida de Ismael. Pero Dios muestra a Ismael compasión, amor, atención, que honestamente no le fueron dadas a 100% por Abraham. Ahora, en el capítulo 21 nace Isaac. Y cuando nace Isaac, es el hijo de Abraham y de Sara. Y como le dije, es el hijo que nació en el hogar perfecto. Con papá, con mamá. Sara lo amaba, Abraham lo amaba, tanto que hizo una fiesta completa cuando Isaac fue destetado. Entonces, mientras Isaac estaba gozando la bendición con Abraham y Sara, a
un lado quedó Ismael. Y con el tiempo, obviamente Ismael no tenía un afecto fraternal a Isaac. Y en este punto no es, no es culpa absoluta de Ismael, porque hay que sentarse a ver el lugar donde él se está criando. Y el asunto está en que el favoritismo que Abraham tenía con Isaac, lo único que hizo fue contaminar el corazón de Ismael, al punto que Ismael menospreciaba a su hermano Isaac. Eso fue visto por Sara, y luego Ismael se convirtió en un problema para Sara. Esta vez Sara vuelve a Abraham y le dice, mira, yo no sé qué vamos a hacer con este hijo tuyo. Y qué tremendo, porque Ismael no hubiese nacido si Sara no se le hubiese ocurrido la idea de Agar. Pero ahí está el resultado de Sara, y ella ahora ya no quiere nada con el resultado del plan que ella fabricó. Y a veces nosotros somos así también. Se nos ocurren nuestros planes sin dirección de Dios, y cuando revientan y resulta que son malos, ahí sí no, yo nunca pensé eso, yo nunca dije eso, culpa de otro, no culpa mía. Ahora, el punto acá es que Sara le dice a Abraham, ¿qué vamos a hacer con él? Yo quiero que se vaya. Viene Abraham y consulta con el Señor, y el Señor le dice a Abraham, no tengas temor, despide a Ismael. Y lo fuerte es que Ismael termina siendo despedido por Abraham. En el capítulo 21, versículo 14, nos dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Abraham tuvo que escuchar la voz de Sara. Y siguiendo la dirección de Dios, Abraham saca a Ismael. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Abraham sacara a Ismael? Hermano, solamente Dios conoce sus propósitos. Cuando Dios comienza algo es muy difícil ver por qué hace lo que hace. Y solo el tiempo y la palabra de Dios nos ayudan a comprender el por qué Dios toma estas decisiones. La realidad es que Dios tenía un camino distinto para Ismael. Y sabía el Señor que aunque Ismael estaba en esa casa, él realmente no era parte de ese hogar. Por eso, honestamente pienso yo que el Señor permitió que Ismael saliera para que no se siguiese contaminando con el trato injusto que de repente había entre Isaac e Ismael. Ahora, su padre lo despide. Ellos quedan en el desierto y en algún momento se les acabó el pan, en algún momento se les acabó el agua y quedaron desprotegidos en el desierto. Y ya su papá lo había dejado, pero ahora su mamá pierde toda esperanza con Ismael. En el capítulo 21, versículo 15 dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Imagínense este cuadro. Está Agar, está Ismael, abandonados en el desierto, sin ninguna provisión, y llega un punto en que Agar perdió toda esperanza y ella dijo, vamos a morir los dos acá. Y Agar abandonó toda la esperanza que ella dijo, mi hijo va a morir. Entonces, qué tremendo, porque Abraham despidió a Ismael, pero ahora es la mamá
la que pierde toda esperanza en el futuro de Ismael, al punto que le dice, yo me voy a poner de este lado porque yo no voy a ver cuando él muera. Y en ese momento, me imagino que viéndose totalmente desprotegido, viéndose que no había ningún ser humano que velara por él, y poniéndose a pensar que yo tenía mi casa, estaba con mi papá y él me sacó y ahora voy a morir desprotegido aquí, él comienza a llorar. Y es aquí cuando vamos al tercer punto. El primero, el origen conflictivo de Ismael. El segundo, Ismael fue puesto a un lado por sus padres. Abraham lo despidió, pero Agar perdió toda la esperanza de que él viviera. Y el tercer punto es que en ese momento donde Abraham lo despidió y Agar perdió toda esperanza, punto número 3, Ismael fue oído y bendecido por Dios. Y el muchacho alzó su voz y lloró, versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Recuerde que la primera vez que Agar estuvo en el desierto, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Ismael, que significa Jehová oye. Ahora qué tremendo, porque Dios le hizo una promesa a Ismael con su nombre y ahora la está cumpliendo. Dios le dijo, tu hijo se va a llamar Jehová oye. Y ahora este muchacho está llorando y está clamando porque no tiene nadie que lo proteja, nadie que vele por él. Y ha venido el Señor porque ha oído el clamor de Ismael. Déjame decirte una cosa. Quizá tus padres terrenales te fallaron. Quizá tu padre terrenal, mira, quizá se fue, quizá murió, o peor, quizá está vivo y sabe en dónde está, pero no ha mostrado un verdadero interés por ti. Pero con todo y eso, yo quiero que tú veas que así como Dios oyó el clamor de Ismael, Dios también ha estado oyendo tu clamor. Dios también ha estado viendo tu necesidad. Y no creas que todas las cosas buenas que te han pasado en esta vida es por casualidad, es porque mi mamá se quedó conmigo. No, ha sido Jehová quien te ha oído. Y aunque quizás tú lo ignoraste, y aunque tú quizás no lo reconociste, fue Él quien siempre estuvo allí buscando tu bien. Ahora, dice en el versículo 17 al 20, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios les abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Entonces, ¿qué es el final que vemos en la historia de Ismael? El final que vemos en él es como ciertamente fue abandonado por su papá. Pero Dios, viendo que era un huérfano, el Señor tuvo compasión de él, lo oyó, le atendió, le bendijo. Y dice el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. En el Salmo 27, versículo 10, dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Hoy en día, la iglesia tiene un trabajo muy especial. Y ese trabajo es poder mostrarle a todos esos huérfanos que han sido abandonados por papá o que han sido abandonados por mamá,
que Dios se está ofreciendo a ser el Padre que les falta, el Padre que no tiene. ¿Cuánto amor hay en Dios? Él debería destruirnos por nuestro pecado, debería destruirnos por nuestra maldad. Pero nos ama tanto que ha dado a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios. De manera que si tú no tuviste padre o no tienes padre, Dios se ofrece a ser tu padre. Y es una tremenda oportunidad, es una tremenda bendición. Pero queda de tu parte si realmente vas a aceptar esa oferta que el Señor está haciendo. Algo tremendo de Dios es que Dios ha buscado velar por la vida de cada ser humano. Hay seres humanos que reconocen y se sujetan y buscan a Dios, entendiendo que Dios me ha dado el cuidado, la protección y el amor que nadie más me dio. Pero hay gente que en lugar de reconocer los beneficios que Dios le ha brindado, lo que elige es amargarse y pensar neciamente que todo lo que logró, lo logró por su propio esfuerzo. Fíjese bien, Ismael pudo haber pensado, fui yo el que como me convertí en un arquero, por eso prosperé. Pero siempre va a estar ese escenario allí, en donde él estuvo a punto de morir. Pero fue la compasión de Dios quien lo sustentó para que él pudiese tener una vida. De manera que, si tuviste la bendición de tener un buen padre, que te cuidó, que te enseñó, que te protegió, bendice a Dios por eso. Pero si tu papá murió, si tu papá te abandonó, o si tu papá se separó de tu mamá y comenzó una nueva familia y por eso se desconectó de ti, yo quiero que sepas que Dios está allí para consolar tu corazón, para amarte y para ser tu padre. Por eso, sea como sea, hoy podremos celebrar el Día del Padre pensando en el Padre eterno que está en los cielos. Dios te bendiga grandemente.